mensajeros de fuego. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Ulises. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby y les doy la bienvenida a nuestro segundo episodio de Los Dólares a las Almas. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Y si no han visto nuestro primer episodio, los invito a que lo vean. Está muy interesante y muy divertido. Y pues dándole la bienvenida una vez más a nuestro pastor René Pichardo, a su esposa Liliana Aguirre. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios, muy contentos de estar con todos ustedes que nos están viendo y con ustedes también, que ha sido de mucha bendición, invitando a todos a que se suscriban a nuestro canal también. Dios me los bendiga, pues es una bendición estar aquí, ¿verdad? Con nuestros hermanos Ulises y nuestra hermana Gaby, y esperemos que siga siendo de bendición, ¿verdad? Estos podcasts, y que sigas viendo los videos de este canal. Dios te bendiga mucho. Amén, gloria a Dios. Bueno, retomando un poquito del capítulo anterior, uno es del sur y otro es del norte, se conocieron en Estados Unidos, se enamoraron, el Señor les llamó desde allá y vinieron para acá a Dolores Hidalgo, a México, a cumplir el llamado. ¿Cómo fue que se fundó Casa de Oración? ¿Cómo fue que iniciaron? Amén, amén. Voy a retomar un poquito, ¿verdad? Para que aquellos que quizás no han visto el podcast anterior, o aquellos que quieran refrescar un poquito la memoria, ¿verdad? Que vimos en el episodio pasado. Bueno, en fin, llegamos a Estados Unidos, ¿verdad? Yo por mi parte llegué a Estados Unidos, y después mi esposa llegó a Estados Unidos, y pues la vida, el sueño americano, ¿no? Yo, como les decía, el Señor llegó a mí sobrenaturalmente, me convierto al Señor Jesús. A partir de que me convierto al Señor Jesús, el Señor me hace un llamado muy fuerte al ministerio, un llamado a ser evangelista, a ser pastor, ¿verdad? A ser misionero, vaya. Y a partir de ahí empiezo un proceso, ¿verdad? Un proceso ministerial, del cual vamos a hablar más adelante. Y ya después conozco a mi esposa, empezamos una amistad, el Señor me dio oportunidad de evangelizarla, junto con otra amiga que teníamos en común, que no sabía ella que esa amiga y yo éramos amigos, también nos conocíamos, íbamos a la misma iglesia, y a partir de ahí comenzamos esta amistad, la cual nos llevó a un noviazgo. Le pido que sea mi esposa. Al pedirle que sea mi esposa, entonces para esto ella ya sabía el llamado, y ella estaba dispuesta a seguirme, a dejar Estados Unidos, los dólares, precisamente por las almas, ¿verdad? Mexicanas, ¿verdad? Las almas mexicanas, nuestro pueblo mexicano, ya puesto que somos mexicanos los dos. A partir de ahí tomamos la decisión de venir a México. Para esto nos venimos de Estados Unidos comprometidos, no casados, comprometidos. Nos vamos a mi tierra, Morelos, el estado más hermoso de la República Mexicana. Vamos a mi tierra a casarnos, una boda muy hermosa, llena de la presencia de Dios. Nos vamos de luna de miel a Acapulco. Regresando de Acapulco, a los 3 días nos venimos a Guanajuato, ¿verdad? Ya conocen la historia, cómo el Señor nos establece en Dolores Hidalgo. Intentamos León, no se dio. Intentamos Guanajuato, no se dio. El Señor dijo, es Dolores Hidalgo. Ahí empiecen, amén. Y a partir de ahí, bueno, les digo que esto fue en diciembre del 2015, ¿verdad? Y entonces entra el 2016, y mi esposa y yo estamos aquí como que, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? Y vamos a las iglesias, ¿verdad? Porque nunca nos ha dejado, nunca nos ha gustado dejar de congregarnos. Eso lo tenemos bien presente mi esposa y yo, que un cristiano nunca se debe dejar de congregar. Estés donde estés, tienes que, el domingo lo dedicas al Señor. Obviamente todos los días no, pero el domingo es congregacional, tienes que estar en una congregación. Íbamos a las iglesias y todo el asunto, pero estábamos en ese dilema. ¿Cómo empezamos? No conocemos a nadie, no tenemos amigos, familia, solamente era primo de mi esposa y sus hijos y su esposa, que por cierto ya no viven en Dolores, se regresaron a Tamaulipas. Veíamos que aquí, pues, ahora sí que la otra religión, ¿verdad? Que el catolicismo aquí es muy fuerte, otras creencias que no son, digamos, como que acorde con la fe que nosotros tenemos, y esa era la parte difícil. Pero ahí yo quiero dejarle esta parte a mi esposa, porque es algo que hasta el día de hoy a lo mejor
le causa un poquito de gracia, ¿no? Porque sí, hay un momento donde hay incertidumbre. Señor, ¿cómo empiezo la obra? ¿O será que es más después, Señor? ¿O me espero un poquito más para empezar la iglesia? ¿Sí? ¿O qué hago primero? ¿O primero voy a hacer este proyecto, Señor, y luego me dedico a tu obra? Porque para esto llegamos a Dolores y ni ella trabajaba y ni yo. Estábamos sobreviviendo de nuestros puros ahorros. Wow. De los puros ahorros. O sea, nada más era sacar dinero, o sea, sacarlo para afuera, Sí. pero no había ingreso. Y estábamos comprando todo, cama, estufa, refri, o sea, Desde empezamos de cero. cero. Así es. Sí, la verdad sí me da mucha gracia siempre esta historia, pero yo recuerdo que decía muy bueno, ¿de qué vamos a vivir? O sea, no podemos estar, como dice mi esposo, sacando y sacando dinero. Y yo dije, pues, no sé, ya se estaba dando la oportunidad en Guanajuato, como lo dijo anteriormente mi esposo, en una plaza federal. Había pasado los exámenes psicométricos de conocimiento, me pidieron las pruebas de sangre, me pidieron que abriera la cuenta del banco, todo así, era un sí. Y ya pasó una semana, y ya no, que vas a trabajar en Guanajuato, en la Secretaría de Salud para que no me hablaran. ya hablé yo, bueno, ¿qué pasó? No? Ya me hicieron gastar un montón de dinero, ¿verdad? De tanta vuelta. Y luego yo en Guanajuato, de aquí de Dolores para Guanajuato, yo me pongo súper mal en las curvas. Entonces cada que íbamos era una mareada, entonces dije, pues tiene que valer la pena, ¿no? Entonces ya hablo y me dice, no, pues no se pudo abrir. Y yo, no, pues obviamente, pues se lo dieron a alguien más, a algún conocido. Entonces yo decía, bueno, ¿y de qué vamos a vivir? Y yo le decía, Señor, si no me dieron esta oportunidad, sí me dio mucha congoja, sí, como que empezaron mis lágrimas y yo dije, bueno, Señor, yo confío en ti, confiamos en ti, no es Guanajuato. Yo dije, qué bueno, porque iba a tener que vivir y bajar y subir y no tengo la condición. de las curvas. Sí, no, pero dije, no, Señor, pero sí me pegó un poco y dije, pues, ¿de qué vamos a vivir, no? Entonces, dije a mi esposo, pues, traíamos ropa que nos habíamos llevado pura ropa a Estados Unidos y había mucha ropa que nos mandaron, no me acuerdo, nueva, entonces dije, vámonos a vender al tianguis. Y que nos íbamos, estábamos ahí solitos, y súper barato, y nadie nos compraba nada. Y nadie nos compraba nada, y nosotros, bueno, yo se me acuerdo que había unas manzanas con chile o algo así, y nada, y yo, ay, Señor, ¿qué vamos a vivir? Pues habíamos gastado un montón de dinero en comprar, pues todo para la renta, el depósito, todo lo que es necesario. Y yo astutamente le dije a mi esposo, a mí cómprame una lavadora, antes de comprarme una cama, cómprame una lavadora porque tú estás muy alto y me va a costar un montón lavar a mano. Entonces yo, muy sabia, ¿verdad? Es un consejo. No, y entonces a lo que vamos es que yo empecé a buscar trabajo también y y yo le digo a mi esposo, jamás en la vida había batallado tanto para encontrar un trabajo. No, algunas me dijeron que no, que porque tenía el acento muy norteño, que cómo le iba a hablar a la gente de aquí, y yo, ay, pero ¿cómo es posible, no? Pero bueno, yo sé que me di cuenta en el transcurso que es algo de Dios, porque yo me acuerdo que yo estaba orando y le dije al Señor, dame un trabajo, yo no necesito ser amiga del presidente, del gobernador, yo te tengo a ti, tú eres el contacto más fuerte que yo puedo tener. Sí. Entonces viene la voz del Espíritu Santo y me dice, ¿y si quiero que trabajes para mí? Y yo, ok, así es. Y le dije, Señor, pues amén. Ahora lo veo porque el trabajo de iniciar una obra es bastante es tiempo completo y yo lo iba a dejar prácticamente solo. Y bueno, en una de esas, la historia que me da mucha risa, que dice mi esposo, ya un día estaba él ahí haciendo cuentas, ¿no? Así, y apuntando, y yo lo veía y ¿qué estará pasando por su mente? Y ella llega y me dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir una pizzería. Siempre me da risa. Está haciendo un proyecto de negocio. O sea, él ya tenía así toda su inversión, todo lo que iba a gastar y esto, y yo no te voy a apoyar en las pizzas. Y me dice, pero ¿por qué no? Pues si tenemos que vivir de algo, hay que hacer un negocio. Dije, no, yo así como que no me puse, ¿sabes qué? Si quieres, te voy y te visito, pero como que no sentía el apoyo moral. Es que mi idea decía, voy a establecer una base económica que me esté dando un ingreso, y digo, y Señor, y ya después de ahí empiezo tu obra para yo tener de qué alimentarme, porque voy a empezar una misión y yo sé que no me va a dar para comer, obviamente, ¿no? Al contrario, yo soy el que voy a tener que invertir en las primeras sillas, en el primer mobiliario, equipo de sonido, etc. Esa era mi idea.
Pero la idea de Dios es diferente. Sí. La idea de Dios es muévete por fe. Sí, amén. Y luego yo te proveo. ¿Me explico? Y entonces, en un domingo que fuimos a una de estas iglesias que pues visitábamos para congregarnos, el Señor le habla a mi esposo y le dice, yo no te mandé a México a abrir una pizzería, yo te suplí, te di ahorros para que tú empezaras con la iglesia. Entonces llega mi esposo y me dice, ¿sabes qué? No es la pizzería. Y yo, ay, gracias a Dios. Y yo, gracias. Escuchaste mis oraciones. Y me dice, es que el Señor me dijo que me había dado solvencia económica o todo eso. Me ha ido bien en Estados Unidos para yo invertir en la obra de Dios. Y yo, gloria a Dios, entonces tachó todo su presupuesto, su plan, su horno, la harina, no sé, todo lo que se ocupaba. Iglesia, púlpitos, sillas, y así empezó. Pero a mí siempre me da mucha risa esta historia porque veo la mano de Dios tan hermosamente, cómo le habló, porque yo siempre le dije, esto no, y yo sí le dije, ¿sabes qué? Yo, ay, sí, no te voy a echar la mano. Estábamos en una iglesia, y recuerdo que estábamos en medio de la adoración. Sí. Y yo estaba con esta idea de la pizzería, de un negocio, un restaurante, pues vaya. Y ahí el Señor me quebranta, ¿no? Me quebranta fuertemente, me hizo llorar, me quebranta. Y me dice, yo no te mandé a México a abrir una pizzería, yo no te mandé a México a otros negocios, ¿sí? Te mandé a México a que trabajes en mi reino. Así que empieza la iglesia. Entonces llego a mi esposa, le digo, y en ese mismo cuaderno donde yo estaba haciendo mi proyecto de negocios de pizzería, le doy la vuelta y empiezo a sacar un presupuesto de lo que necesitaba para empezar la iglesia. Entonces ahí nos dimos cuenta cómo que no era que ninguno de los dos trabajara en lo secular, sino en dedicarnos en las cosas del Señor de lleno. Y yo digo, tal vez si yo me hubiera dedicado a trabajar en esta plaza que me ofrecían, ¿no? Pues lo hubiera dejado solo. O sea, empieza la iglesia, a lo mejor tú. Yo voy a trabajar, para tener solvencia económica para ambos, pero yo a lo mejor iba a salir muy cansada, a lo mejor me iba a envolver tanto exactamente en esto. Entonces vemos cómo es Dios tan hermoso. Sí, a mí también me causa un poquito de gracia esa historia de la pizzería, porque recuerdo que una vez, recién que yo llegué a las cosas del Señor, ¿verdad? Y que estaba en el Templo Rojo, estaba predicando el pastor referente a los inicios de la iglesia y de cómo había sido el propósito. Y recuerdo que me había platicado en mi personal la situación de la pizzería. Entonces, en medio de la predicación, el pastor me pregunta así personalmente, hermano Ulises, ¿usted cree que hubiera prosperado la pizzería? Y yo bien emocionado, amén, pastor, sí, hubiera prosperado. Y ya el pastor pues me corrigió, porque no era el plan de Dios. Pero fue algo, sí, iba llegando, discúlpenme. Yo entiendo que si hubiera hecho eso, hermano, ese negocio se hubiera venido abajo. Sí, amén. Porque el respaldo de Dios no iba a estar ahí. Exacto. Entonces hago ese presupuesto de iglesia, lo cambio por iglesia. A la vuelta de donde vivíamos, a cuadra y media hacia la vuelta, había un localito pequeño ahí. Muy chiquito. Muy pequeñito, con capacidad para 30 personas, apretados. Entonces yo comencé a irme en las tardes, recuerdo, me iba en las noches a orar por ese localito. Wow. En las noches me iba yo y empezaba a orar por ese local. Ya después voy con la de la tienda de la esquina y le pregunto quién es el dueño, cómo puedo rentar ese local. Me contacto con el dueño de ese local, le digo, oye, ¿me puedes rentar tu local? Dice, le faltan muchas cosas, ¿me puedes adelantar un buen dinero? Para que yo arregle la luz, le pueda arreglar esto, le pueda arreglar aquello, muchas cosas. Digo, sí, yo te le doy el dinero, pero arréglame, lo necesito para tal día. Entonces nosotros le digo que llegamos aquí diciembre de 2015 y en mayo, el 15 de mayo del 2016 abrimos oficialmente Casa de Oración. Y yo me acuerdo que ese local, aparte de ser pequeño, me pidió para arreglarlo, yo creo que fue la renta como de todo el año, ¿no? La que te pidió. Sí, fue de renta de un año. De un año y lo veíamos, pues a lo mejor decimos, pues está grande, ¿no? En ese tiempo lo veíamos grande, pero pues Dios fue trayendo más gente, que ya gracias a Dios pues nos cambiamos de lugar porque ya no cabíamos ahí. Y ahí ya dijo mi esposo, bueno, pues está la renta pagada. Y yo, bueno, pues tú voy a vender la ropa que se me quedó aquí. Porque nos tuvimos que mover. ¿Y te fue bien? A Dios. Y me fue bien, me fue bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando el dueño de ese local me dice, sí, te lo rento y todo,
Entonces ahí empezamos a hacer folletos evangelísticos. Mando a comprar sillas, desde estas mismas que tenemos aquí. 30 sillas, las primeras 30 sillas. Ahí sí. Me mando a hacer el púlpito. Con toda la pena del mundo, a mí me faltó fe, ¿verdad? Ahí sí. Cuando yo compro 30 sillas, ¿qué dijiste? Y las iremos a llenar, no son muchas. Para mi vergüenza, la verdad, para mi vergüenza, yo veía como 30 sillas, no conocemos a nadie. No conocemos ni siquiera a 10 personas aquí en Dolores. Entonces sí, yo veía como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo vamos a llenar 30 sillas? Pero pues el Señor. Y recapitulando un poquito en esa situación, ¿nos podrían platicar un poquito cómo fue ese día de inauguración? El primer día que abrieron ya con las 30 sillas, con el púlpito en el que se había invertido, ¿cómo llegaron las personas, bueno, las primeras personas, ¿verdad? ¿Cómo fue ese primer día? Bueno, yo aquí voy a interrumpir un poquito a mi esposo, le voy a dejar esa pregunta a él, pero voy a decir que cuando empezamos lo único que teníamos era sillas y el púlpito. La bocina que teníamos estaba de este tamaño, era mi computadora que me había traído de Estados Unidos, y una bocinita de este tamaño, así chiquita para poner las alabanzas. Todo lo hacíamos él y yo, toda la liturgia él y yo, y me dijo algo que hasta la fecha recuerdo mucho. Me dice, pues yo decía, ¿y cómo le vamos a hacer para llenar 30 sillas, no? Y me dice, así seas tú la única persona escuchando el mensaje, se va a abrir todos los domingos a las 12. Así seas tú la única persona que esté, se va a abrir, no importa, siempre va a estar abierto aquí a las 12. Y yo, gloria a Dios, muy bien. Entonces hasta la fecha todos los domingos a las 12 hemos estado abriendo. Pero yo me acuerdo que me dijo él bien decidido, así seas tú la única persona que viene a la iglesia, vamos a abrir, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y todo así que la garganta ya ni podía hablar porque pues no teníamos nada de equipo. Hay incertidumbre, o sea, somos humanos. Ese primer día, días antes de ese 15 de mayo, decíamos, si no viene nadie. Y ya o sea, ya compré esto, Señor, ya invertí, ya hicimos folletos, y si no hay nadie, y el Señor nos decía, tengan fe. Yo soy el que lo hago. O sea, es el poder de Dios. Uno da el paso de fe y el milagro viene de Dios. Si el paso de fe es de uno y el milagro viene de Dios. Bueno, te digo, decoramos el lugar, lo pintamos el saloncito, hicimos el aseo, ¿verdad? Ya con nuestras 30 sillitas ahí, púlpito. Mi guitarrita, me traje mi guitarra de Houston, ¿verdad? Con mi guitarra listo ahí, sin micrófono, sin nada de equipo de sonido, nada. Mi esposa y yo nada más aquí, la que presidía y el que predicaba. Yo era la alabanza, yo ni siquiera canto. Y yo la alabanza. Pueden creer que mi esposa fue parte de la alabanza. En sus inicios, así que Ya estamos. Ha sido parte de todo. En fin, invitamos al primo, que en ese entonces vivía aquí, primo de mi esposa, que había venido a vivir aquí de Tamaulipas. Era ese primo, su esposa y sus 3 niños. Para esto yo le llamé a mis papás, les dije, ya voy a empezar la misión, ¿quieren venir a la inauguración? Porque mis papás viven allá en Morelos. Le dije, vamos a abrir tal día, ¿quieren venir a la inauguración? Y sirve que nos apoyan para salir a repartir folletos. Dijeron, sí, amén, vamos. Llegan mis papás unos días antes, entonces ya se viene el domingo 15 de mayo y nos salimos este pequeño grupo de personas, ¿sí? Mis papás, yo, mi esposa, los hijos de este primo, a repartir folletos a toda la colonia. Repartir, invitar. Eran como desde las 9 de la mañana, ¿no? Nos salimos a invitar, a repartir los folletos. Camiones, en todas partes. Ese mismo domingo. Y ya iba a empezar el servicio y estamos nosotros. Y para gloria de Dios, ese día reunimos 13 personas. Sí. Gloria a Dios. 13 personas. Muchos pueden decir, 13 personas. Pero para unos misioneros que va empezando una obra, que es su primer día, que nunca has hecho algo así en la vida, y llegan 13 almas, dices tú, gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Dices, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, ese día fue una gran bendición. Gloria a Dios. Ok, entonces ese día fue la inauguración, salieron a repartir folletos, ¿y cómo fue que el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo fue que fue creciendo y fueron llegando más almas? Amén, pues como lo decíamos ese día, 13 personas, gloria a Dios, estábamos muy contentos, muy emocionados. Sentíamos que Dios estaba con nosotros, había respaldo del Señor y que iba a prosperar esa obra.
para gloria de Dios, cómo el Señor, fíjense cómo el Señor respalda la fe cuando te mueves en fe, ¿no? Que compramos 30 sillas y aproximadamente en un mes se llenaron esas 30 sillas. Gloria a Dios. Al llenarse esas 30 sillas, llegamos a la capacidad máxima de ese local, lo cual nos llevó, el Señor nos mueve una vez más, nos llevó a rentar un lugar más grande. Ahí es donde tuvimos que tener otra vez, aplicar esa fe, ¿no? Porque un lugar más grande significaba Más renta gasto. más grande, más gasto. mobiliario. Exactamente, más mobiliario. Ahí sí todo ya las eso. bocinas, los micrófonos. Ahí empezamos con este asunto de ya empezar a visionar a un futuro, a equipo de sonido, ¿verdad? Un mobiliario más amplio, más costoso, diversificar pues lo que se necesita para una iglesia y estar bien dentro de ahí. Y a partir de ahí el Señor nos ha respaldado y ha ido creciendo. Ha ido creciendo la iglesia año tras año, crece un poco más. Ahorita estamos en un lugar más grande que ese salón, ¿verdad? Porque la iglesia va creciendo y así es como el Señor trabaja. La base aquí es dar ese paso de fe inicial y de ahí el Señor da pasos gigantes de milagros, de bendición, de provisión, de todo lo que necesitas. Durante para el todo ese ministerio. tiempo el Señor les estuvo proveyendo a los dos para comprar todo ese equipo, porque no fue nada fácil ni nada barato, me imagino. Cuando se tuvieron que cambiar a otro local que empezó a crecer la iglesia. Pues mira, hermana, los gastos iniciales, y no por jactarnos ni mucho menos, ¿verdad? Pero como testimonio lo digo, pues salieron de nuestro bolsillo, ¿no? De nuestros ahorros salieron los gastos iniciales de renta del primer inmobiliario, y ya de ahí el Señor empezó a poner gente que empezaron a donar, ¿sí? Empezaron a donar cosas. Primera bocina, primeros micrófonos, mi hermano, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, mi hermano Carlos, y ya después de ahí lo que es la iglesia La Viña, de la iglesia de la cual salimos, en Pastor Omar Cortés, Dios lo bendiga donde quiera que esté. De la iglesia de Estados De Unidos. la iglesia de Estados Unidos, de la cual salimos mi esposa y yo, hubo también un apoyo misionero, ¿verdad? Para nosotros. Sí, amén. Y ya de ahí se empezó a crear un fondo también monetario de la misma iglesia, ¿verdad? Que es diezmos y ofrendas, para eso son los diezmos y las ofrendas, para el sustento, ¿verdad? Del mismo templo, de la misma iglesia, y empezar a comprar más y más cositas. Amén. Amén. Así fue. Y en esa trayectoria que han llevado, ¿qué es lo más difícil para un misionero cuando empieza? Pues yo creo que, siento yo que la falta de la red de apoyo, que en este caso sería la familia, estar lejos de la familia, estar prácticamente solos para iniciar, no tener amigos, no tener conocidos, como les dijimos anteriormente, mi primo se pasó a Tamaulipas. Y para mí ha sido la red de apoyo. Cuando empezamos, como que Dios siempre ha estado con nosotros, Dios siempre se ha manifestado de una manera tremenda, grande, nos ha sostenido hasta el día de hoy, pero yo creo que sería para mí esa la falta de amigos también, que sentimos como que estuvimos solos pues mucho tiempo, y eso yo creo que eso sería para mí lo más fuerte, porque siempre mi esposo, nada más mi esposo y nada más mi esposo y nada más mi esposo y ya. Entonces yo sentiría la falta de una comunidad que te cobije al principio, por así decirlo. No sé, mi esposo. Pues mire, sí son muchas cosas, es dejarlo todo, es dejar toda una vida. O sea, es un cambio de vida radical, 360 grados, ¿no? Dejas familia, dejas amigos, dejas la iglesia donde naciste, dejas ministerios, ¿verdad? Por supuesto, dejas los dólares, que pienso que a lo mejor es un poco más difícil para un misionero que viene de un país de primer mundo, donde hay una economía pues así de boom, ¿no? Como lo que es Estados Unidos. Esa es la parte que cuesta llegar aquí. No hay familia, no tienes esos amigos, ¿verdad? Que los extrañas, que te extrañan, que la cultura es diferente, ¿sí? Porque quizá ella tiene la cultura de Tamaulipas, yo tengo la de Morelos, pero asimismo los dos traíamos una cultura de Estados Unidos, y llegas aquí y la cultura es diferente.
Entonces digamos como que hay un poquito un choque de culturas, que esa fue la parte también que nos costó al principio con las ovejas, la congregación, conectarnos con la congregación, ¿verdad? A la cultura o digamos que así, la mentalidad, forma de pensar. Nos costó ganarnos la confianza y el cariño de la gente, porque hay lugares donde llegas tú y no es fácil que te acepten o te quieran si eres de fuera, si eres alguien extraño. Entonces esa fue la parte que también nos costó, y creo que a todo misionero, porque como Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, ve a un lugar que no conoces, y esa es la parte difícil. El acoplamiento, que fue totalmente diferente, ¿no? Una sociedad totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados. Ese acoplamiento les costó bastante. Y mi esposo tenía como ¿cuántos años en Estados Unidos? ¿14, 15? 14, 15, sí. Bueno, que a final de cuentas yo he ido, toda mi vida he ido a Estados Unidos desde que tenía 6 años. He estado allá, venido a México. He pasado mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Pero esta última vez sí fueron 14 años. Entonces 14 años de venir de regresarte, entonces yo tenía como que actualizar como, así es esto, así es aquí, y a mí a veces como que lo veía que no, pues sí estaba un poquito sacado de onda. Y yo no es que en México, yo no tenía mucho en Estados Unidos, tenía como unos 2 años y algo. Entonces yo pues, y había venido en ese tiempo, había regresado a Tamaulipas. Entonces yo sí lo veía como que andaba un poquito desubicado en algunas cosas, también en la comida, en cómo se pagan los servicios, cómo son las rentas aquí, sí andaba un poquito así como... Me enfermé del estómago. Me enfermó del estómago. Entonces sí lo veía como, y ese camión, y a mí me daba mucha risa, y yo, ese camión todo el mundo lo conoce, el que reparte esto y esto, estas marcas, ¿no? Ajá. Y él, ay, ¿a poco? Y yo, sí, y manejaba súper diferente. Sí. Y entonces siempre hacía el stop que debe de ser, ¿no? La manera de manejar, pues de una manera que manejaban allá en Estados Unidos, y yo así como que, me acuerdo que una vez fuimos a Tamaulipas y él, no, pues vámonos en la madrugada, y yo, ¿seguro que en la madrugada? Tamaulipas, y en la madrugada. Y él sí, y yo ya íbamos en la carretera y dice él, ¿no están alumbradas las carreteras? Y yo, o sea, imagínense, porque él ya tenía muchos años, de hecho creo que no manejaste en México, ¿verdad? No, yo no manejé en México. Nos andamos estampando con un toro. Se atravesó de pronto un toro y él, ¿cómo un toro aquí? Y yo, en la sierra de Guanajuato. De hecho, hasta le decía yo, haz los cambios de luces, porque mira, porque pues él traía todo. Sí, toda la cultura de allá. Y allá tiene una cultura para manejar, de excelencia. Una cultura muy fuerte a lo que se ve. Hay algo muy chistoso, ¿no? Que gracias a Dios no me explotó la estufa en la cara. Porque cuando nos instalamos en la primera casa donde vivimos aquí en Dolores, yo voy y compro el tanque de gas, compro la estufa y conecto directo el tanque de gas a la estufa sin regulador. Pues yo no sabía que se tenía que ser con regulador. Y no sé, algo me detuvo y dije, no, esto no está bien, porque cuando le abro el gas siento que sabe mucho. Estaba a punto de meterle cerillas, me hubiera explotado. Sí, o sea, yo lo veía que sí andaba bien desubicado. Y fue esa adaptación porque pues tenía muchos años allá. Y cómo se manejan aquí las cosas. Yo lo iba un poquito guiando en algunas situaciones, pero sí lo recuerdo, y yo digo, bueno, pues ese choque de culturas también, porque pues eran años los que estuvo en Estados Unidos. Sí, eran bastantes. Y bueno, aquí una pregunta yo creo muy importante, y a lo mejor que no muchos nos hacemos. ¿Por qué dejar a lo mejor su estabilidad allá por venir a este lugar donde no conocían a nadie, donde no los mandaron a llamar como tal? O sea, no hubo una persona literal que les dijeran, ¿saben qué? Es que acá hace falta una iglesia y yo tengo esta red de apoyo, como lo mencionaba aquí mi hermana Lili, para iniciar una obra. ¿Por qué dejar todo por alguien que no conocíamos? Hablando de las almas, ¿verdad? Hablando de las personas de aquí de Dolores Hidalgo. Como que me quieren hacer llorar, ¿verdad? ¿Por qué de los dólares a las almas? ¿Por qué de los dólares a las almas? Exacto. Pues la respuesta es muy simple, pero bueno, se pueden extender muchas cosas. Por amor a Cristo, por amor al Señor Jesús. Yo estoy tan agradecido con Cristo por lo que ha hecho en mi vida y de dónde me sacó el Señor, y de haberme salvado, de haberme perdonado, ¿verdad? Rescatado de esa vida de pecado, de perdición que yo tenía, que yo hoy siempre lo digo, ustedes lo escuchan, ¿no?
cuando yo predico aquí los domingos, que a mí no me alcanza la vida para agradecerle al Señor lo que hizo por mí, sirviéndole. Yo el momento que le entregué mi vida al Señor, le dije: Señor, soy tuyo y me voy a dedicar toda mi vida a ti. Lo que tú quieras hacer conmigo, a donde tú me mandes, lo que tú me digas, Señor, yo te sirvo, Señor, soy tuyo para toda la vida. Entonces esa es mi razón, esa es mi pasión, eso es lo que a mí me mueve. O sea, Cristo y su reino es mi vida. Y yo sé que mi vida la dedico a Él y la voy a dedicar a Él siempre. No tengo cómo agradecerlo, realmente es poco lo que yo hago por lo que el Señor hizo por mí y el agradecimiento que yo tengo hacia Él. Sí, esa es la manera más simple y concisa que yo te puedo responder a esa pregunta. Yo cuando llegamos aquí a Dolores y después iban a llegar más personas, algunas pues ya traían un trasfondo cristiano, pero que el pastor se había ido, o que habían dejado su iglesia, o por situaciones así, de que pues no avanzó las iglesias. Entonces llegaban y me decían: es que yo estaba orando por una iglesia. Y luego después otra familia: es que yo estaba orando por un pastor que llegaran aquí. Y es que yo estaba orando y dije: esto es. O sea, Dios escuchó las oraciones de su pueblo. Dios sabía que aquí en Dolores Hidalgo había gente que estaba orando porque se les predicaba la verdad, por aprender. O sea, un hermano nos dijo una vez: es que yo conocía la palabra, pero yo decía: yo quiero que me enseñen más, yo quiero aprender más, yo quiero estudiar más de la palabra, así como por encimita no. Entonces veía él esto, cómo se fue discipulando y cómo fue aprendiendo. Entonces yo digo, ver las familias restauradas, ver matrimonios que estaban a punto de divorciarse y que Cristo los restauró, ver jóvenes que estaban a lo mejor en la drogadicción, perdidos, hundidos en la pornografía, y que ahora vemos los milagros tan grandes que ha tenido Cristo. Yo digo, vale la pena. Donde Dios nos mande, yo volveré a decir: sí, Señor, porque como dice mi esposo, yo soy la menos digna de estar en este lugar por donde me sacó el Señor. Y realmente sí tenemos ese agradecimiento y tenemos los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Okay. Y algo bien importante: ¿cómo saber cuando verdaderamente es un llamado y no es emoción? Porque siento que sí, muchas veces el ser humano es muy emocional, sí. Y obviamente si le haces caso a tus emociones, pues no va a traer nada bueno. Pero ¿cómo saber que ser misionero y que incluso ser pastor es un llamado y no una emoción? Es muy buena pregunta, porque hay muchas personas que están en ese dilema. Dicen: soy yo, es mi emoción, o quizás se aferran también a un llamado que no es de ellos, porque el ser pastor, el ser misionero no es de todos. Quiero aclarar eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que está compuesto por muchos miembros y cada uno tiene su función, ¿no? Saber si es un llamado, es emoción. Necesitas entrar en una consagración completa y total y una entrega de tu vida al Señor. A partir de ahí, estar en su presencia te sensibiliza a saber y a entender que Dios te está hablando y que Dios te está mandando, Dios te está constituyendo, digamos, si eres pastor, ¿verdad? Si eres evangelista, si eres un profeta, que tienes don de profecía, don de interpretación de lenguas, etc. Entonces, una vez que entiendes ese llamado, te prepara el Señor, ¿sí? A partir de que yo entendí el llamado de que iba a ser predicador de la palabra, llámese evangelista, pastor, a partir de ahí uno comienza esa capacitación donde Dios te capacita. Dios no llama a capacitados, Dios te capacita. Entonces yo empecé un proceso, les digo, me convierto 2009, y de ahí el Señor me empieza a procesar. De ahí el Señor me manda también al colegio bíblico. Comienzo a estudiar colegio bíblico. De ahí el Señor me da el ministerio. Estuve en el ministerio de la alabanza, fui líder de jóvenes, fui maestro de grupos de hogar, de células, y ahí fue toda esa capacitación que el Señor me fue dando, ¿sí? Dios te empieza a abrir ciertas puertas donde te empieza a mostrar al rumbo, a la finalidad, a la meta del ministerio que Dios te está llamando. Si Dios no te abre esas puertas, es porque quizás no sea ese tu llamado, ¿me explico? Y entender que no seas tú. Cuando eres tú, sabes que el respaldo de Dios no va a estar ahí. Pero cuando empiezas a notar el respaldo de Dios,
¿sí? Al momento de dar una enseñanza, al momento de estar al frente del altar, al momento de orar por alguien, al momento de ministrar a alguien y empiezas a sentir ese respaldo de Dios, sabes que hay un llamado de Dios, ¿sí? Si no hay ese respaldo de su presencia, entonces mejor no es lo tuyo, o quizás no estés listo, no estés preparado. Y Dios también va dando señales, va dando muchas señales. Yo me acuerdo que fuimos a una convención, no sé cómo llamarlo, en Dallas, se llamaba Adoremos, ¿verdad? Ajá. Y ahí llega una persona y nos dice, ustedes tienen un llamado para un pueblo, y ese pueblo está gimiendo de dolor, y se van a ir y van a predicar el evangelio. Y nos empezó a hablar, y yo, llore, y ahí la gente necesita escuchar de la palabra. Y esta persona súper desconocida, no sabíamos nada de ella, y se fue y se nos acercó, me acuerdo, y nos empezó a decirse, tienen que ir a ese pueblo, tienen que ir a esa ciudad. Yo me conmoví muchísimo y le digo a mi esposo, Dios te va a usar, hay gente gimiendo de dolor, hay gente que está necesitando que se le predique. Entonces yo dije, desde Dios, y así fueron. Y nos da señal de que teníamos que casarnos y trabajar también juntos. Otra cosa muy, muy interesante que el Señor me mostró antes de venir aquí a México, yo durante meses, no te miento, fueron unos 3-4 meses, donde yo soñaba todos los días que yo predicaba en México, que yo bautizaba en México, que yo viajaba en todo México, trabajando en la obra del Señor. Todos esos sueños tenían que ver con hacer algo aquí en México, sí, dentro de lo que es la obra de Dios, el reino de Dios. Y esa es, dime tú, si esa no era una señal muy clara, ¿no? Sí, de saber que Dios te estaba llamando. Amén, gloria a Dios por ese llamado tan hermoso que Dios les hizo y que fueron obedientes, ¿verdad?, al llamado para venir a predicar su palabra a este pueblo que en verdad lo necesitábamos, ¿verdad? Lo necesitábamos en verdad, esa predicación del evangelio con esa verdad, con ese denuedo, con esa sana doctrina, exacto. Y me imagino que también a través de ese llamado, pues también viene oposición, ¿no? También viene la oposición del enemigo que los quiere hacer desistir, que pone trabas para que no sucedan las cosas. Pero en verdad que es de mucha bendición que se encuentren en este lugar y que hayan sido obedientes al llamado de Dios a este lugar. Bueno, y para ir finalizando, una pregunta muy importante que quisiera hacerles. ¿Qué les dirían ustedes que son misioneros, que son pastores ya con una iglesia establecida, aquel pueblo que está esperando por siervos del Señor conforme a su corazón, donde les predique una sana doctrina? ¿Qué les dirían ustedes? Les diría muchas cosas, pero básicamente yo les diría que tengan fe, ¿sí? Que actúen en esa fe. Si Dios te está llamando, no lo pienses dos veces, Cristo viene pronto, ¿sí? Miren, los primeros cristianos de la iglesia, de hecho, la iglesia primitiva, sinceramente eran misioneros de tiempo completo, todos, de alguna manera o de otra, ¿sí? Momento que tenían un encuentro con Cristo, dedicaban su vida al Señor. Dice que vendían sus propiedades, vendían todo, dejaban sus trabajos, ¿sí? ¿Cómo fue los discípulos? Al momento dice que dejaron las redes y empezaron a seguir a Jesús. Entonces es un llamado importantísimo, ¿sí? Que sean obedientes al Señor. Primeramente necesitan comprobar, como dijo la hermana, que no sea una emoción, que sea un llamado. Si es llamado, ¿sí?, adelante, vamos. Pero de ahí la obediencia. Y también es muy importante que tengan el respaldo de su autoridad espiritual. Es decir, si estás bajo un pastorado, ¿verdad?, que tengas esa bendición. Es decir, nosotros cuando salimos de la iglesia de la Viña de Houston, salimos bien, ¿no? Salimos por la puerta de enfrente, porque hay gente que entra por la puerta de enfrente, pero salen por la puerta de atrás, salen mal. Y cuando haces eso no hay bendición. Por más dones que tengas, no hay bendición ni respaldo de Dios. A nosotros nos da la bendición el pastor Omar Cortés, nos despiden bien, salimos bien mi esposa y yo, y tuvimos ese respaldo del Señor. Eso es bien importante. Si tienes cierto llamado, consúltalo, háblalo con tu pastor para que haya esa bendición y esa confirmación de ese llamado. Ese sería mi consejo, ¿sí?
Y creo que también ahorita algo importante que dice usted, consultarlo también, como en un inicio usted lo hizo con su compañera de vida, ¿no? Porque si la persona, su esposa o el esposo, no están en el mismo sentir, eso va a truncar. Y que incluso lo que hablábamos hace un momento de las emociones, a veces la mujer por emoción de sí vamos, y ya en el momento que ya es como al momento de abrir una iglesia, o al momento de ser pastores, ahí puede haber un choque que impida que eso fluya. Sí, amén, así es. Pero les animamos a todos los que tengan el llamado. Mucha gente a veces está en Estados Unidos o en otro país y no lo deja por la economía. Entonces no deja, tienen el llamado, pero pues se detienen. Dios suple todas las necesidades. Y yo siempre digo, el Señor me recompensa con ver a mi esposo bien, predicando la palabra, con ver a mis hijas cómo aman a Dios, cómo oran, cómo saben de la Biblia. Son recompensas muy grandes para mi corazón, ver a los hermanos, cómo llegaron con todos sus problemas, que a lo mejor no tenían el dominio propio, y cómo Dios los ha fortalecido, les ha dado todo ese amor. Entonces es algo que vale mucho la pena, trabajar en las escuelas del Señor siempre es algo hermoso. Yo creo que esa es la profesión más bonita que puede existir. También es compleja, pero así es. Si nos vamos a la Biblia, pues Dios no te dice, sí, todo va a estar bien. Sí, porque eres mi misionero, va a estar bien, no te voy a dar ninguna dificultad. No, yo creo que cuando más sí, te dando, pero se va forjando el carácter, y vamos teniendo un corazón conforme al de Cristo y una mente de Cristo. Pero realmente los animamos a todos aquellos que tengan el llamado, que sigan, que lo consulten con Dios una y otra vez, que le pidan señales, que hablen con su pastor, y que dice la palabra que la fe sin obras es muerta, que pongan también su fe en práctica. Dejando todo miedo a un lado. Sí. Y les digo, bueno, no vamos a decir mentiras. Ahorita ven la parte bonita y todo, sí, suena muy bonito todo el asunto. Y no todo es miel sobre hojuelas. O sea, pasas pruebas muy fuertes, muy duras. ¿Sí? Mucha gente quizás, a veces que anhelan o codician el pastorado porque ven al pastor allá enfrente con un traje bien planchadito, con una corbatita, un micrófono, y que todos le dicen pastor y todo muy bonito y todo, pero no saben el precio que ha pagado esa persona, o igual la esposa del pastor. Sí. Se hace un sacrificio, pagas un precio. Yo sé que Cristo pagó el precio en la cruz por nuestra salvación, pero para estar en un ministerio así también se paga un precio, ¿sí? Sí. Hacer un cierto sacrificio, ¿verdad? No como el de Cristo, por supuesto, jamás se va a igualar el sacrificio que hagas al de Cristo, jamás, ese es único. Pero vienen una serie de pruebas de fe donde el Señor te forja ahí, ¿sí? Y esa es la parte del proceso que muchos no quieren pasar. Sí. Quieren lo bonito, quieren el título, quieren el reconocimiento del ministerio, pero no pasar el proceso, que a veces es duro. Sí. Ven como los 5 minutos de éxito, pero no ven los 10 años de que abriste la iglesia, de que limpiaste los baños, de que dejaste a lo mejor tus amigos, todo eso. Entonces hay que prepararse en las cosas del Señor, hay que aprender de Él y hay que confiar también en el Señor plenamente. Sí, bueno, ahorita lo que comentan, viendo desde ese punto, siento que es un poquito, es complicado, tanto desde que llegas a una iglesia que ya está establecida como pastor, pero también siento que es más complicado cuando tienes que empezar desde cero, tienes que comprar todo. Porque cuando llegas ya que llegan los pastores a la iglesia establecida, pues ya tienes gente, ya tienes mobiliario y todo, ya hay liderazgo, ya hay pilares. Pero cuando llegas desde cero es lo difícil. Y que siento que ahí es cuando dices tú, ¿para dónde le doy? Si está funcionando esto, si no está funcionando esto, ¿verdad? Pero pues damos gloria a Dios por sus vidas, porque fueron obedientes al llamado de Dios, porque no es fácil dejar una vida económicamente establemente en Estados Unidos y venir a México por personas que no conocían, por personas que no sabían ni de su existencia, ¿verdad? Tristemente pues hemos llegado al finalizar este episodio, pero les damos las gracias por esta entrevista. Y los invitamos a que se suscriban, le den like a este canal. Aquí arribita van a estar apareciendo en nuestras redes sociales. No sé si mi esposo quiera decir algo.
Pues nada, que esperamos que sea de mucha bendición esta entrevista, este tema de los dólares a las almas. En verdad es de admirarse lo que hacen los pastores, lo que hicieron nuestros pastores aquí presentes al llamamiento del Señor, y valoremos a esas autoridades que tenemos en nuestras iglesias, valoremos y apoyémoslos, porque el liderazgo está para apoyar y hay que darles ese apoyo, porque muchas veces pasa esta situación, nuestros pastores están en una ciudad donde su familia no está cerca, no está a 10 minutos, no está a 1 hora siquiera, no tienen una red de apoyo familiar fuerte. Entonces, qué mejor que el cuerpo de Cristo esté apoyando a sus pastores, qué mejor que el liderazgo de la iglesia local donde estés trabajando sea ese apoyo del pastorado, y apoyemos, seamos esos pilares para nuestros pastores. Y pues nada, que el Señor les bendiga, el Señor les bendiga mucho, pastores. Muchas gracias. Valoren a sus pastores, porque va a llegar un día en que no se les va a predicar la palabra. Entonces hay que aprovechar ahorita que hay siervos del Señor hablando de las cosas de Él, que todavía estamos aquí. Y como dijo el Señor, mucha es la mies y pocos los obreros, pero rogad al Señor de la mies que envíe obreros, amén, en esta última cosecha de almas, aleluya, que se va a dar a nivel mundial, porque Cristo está a punto de venir por su iglesia. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos, Dios les El Señor bendiga. les bendiga. Shalom. Bye.